Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nos habían consultado dentro de este principio de dualidad que habíamos conversado, si podíamos, digamos, tocar el tema de lo que es la vida y la muerte, ¿no? En muchas situaciones de la vida tienden a ser duras, perdemos personas que son muy cercanas a nosotros y muchas veces eso nos produce un dolor, entendible, digamos, en un punto, ¿no? Para poder comprender en sí lo que es la vida y lo que es la muerte, tendríamos que ir a la naturaleza. Como siempre hemos tratado de sacar ejemplos, ¿no? que ese gran espíritu nos quiere enseñar, o esa gran inteligencia nos quiere enseñar a través de la naturaleza, ¿no? Entonces, en el caso de un árbol, ¿no? El árbol se seca una hoja o se seca una rama y esa rama cae. Supuestamente, esa rama murió o esa hoja murió. Pero el árbol no se aferra a esa hoja. Al contrario, la suelta. ¿Por qué? Porque sabe que luego va a haber una transformación en el suelo. Ese suelo va a transformar esa hoja, va a transformar esa rama en alimento para volver a nutrir al árbol. Y se empieza a generar una espiral de vida, utilizando a la muerte. O sea, la vida utiliza la muerte como una herramienta. Sin embargo, nosotros nos aferramos, ¿cierto?, a ver o palpar, entendiblemente en un momento, a un familiar. Pero nos aferramos a una idea que nos han impuesto. Hay algunos países en el mundo que cuando la gente nace, lloran. Y al revés, que cuando las personas mueren, hacen fiesta o se ríen. Entonces, son puntos de vista. No es que esté bien o es que esté mal, sino lo que debemos hacer es abrir un poquito nuestra percepción. Abrir un poco lo que la naturaleza nos quiere enseñar. Entonces, ¿la naturaleza qué nos quiere enseñar? Que la muerte sirve ¿para qué? Para volver a nutrirnos. Porque la vida se alimenta de vida. En realidad, en la naturaleza, en un bosque, no existe la muerte. Existe la transformación. O sea, la muerte nosotros la interpretamos como una extinción. Pero no es una extinción, es una transformación. Por eso que la vida se nutre de vida. Son formas de vida que nosotros le hemos llamado muerte. Pero es la misma moneda. La vida y la muerte es la misma moneda. Hay casos, ¿no? Hay personas que han vivido un poco estas experiencias cercanas a la muerte, clínicamente, ¿no? Comprobado, hay personas que han estado clínicamente muertas por 15 minutos, por 30 minutos, por 4 minutos, o sea, dependiendo. Y lo primero que hacían estas personas era como reprocharle al doctor, ¿no? Oye, ¿por qué me has traído acá? Si era hermoso lo que yo estaba viviendo ahí. Era hermoso lo que yo estaba viviendo ahí. Y es eso, la muerte, ¿qué es? Otra forma de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros nos aferramos al cuerpo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la materia, ¿cierto?, y lo que es no materia. Ambos, la materia y no la materia, ¿qué son? Son energía. Y esta es la que nos tiene que a nosotros construir, no destruir. Entonces, cuando estas personas regresan, ellas se sienten maravilladas. Porque es más hermoso que cualquier paisaje que uno pueda haber visto. La sensación, ellos la describen como que es sin igual. Entonces, el aferrarse a la vida, ¿cierto?, en el fondo es un temor, es un miedo. Pero el miedo, ese miedo que nos hace sentir, no es en sí del alma. No es en sí de esa parte esencial que somos. Es algo que nosotros hemos sostenido. ¿Con qué? Con nuestro pensar y nuestro sentir. Pero observemos en la naturaleza. Hay, por ejemplo, ¿no?, la mamá pato está con sus patitos. Y ella está andando, ella va adelante. Y los patitos van atrás. Si se queda un patito, ella no suele voltear. Ella sigue de frente. No se aferra. ¿Por qué? Porque esa es la forma de seguir la vida.
Entonces tenemos que darnos ese tiempo para empezar a contemplar, para empezar a ver. Y si observamos bien, si observamos con tranquilidad, si observamos con esa curiosidad de niño, con esa apertura, vamos a ver que la vida se alimenta de vida. Si lo ponemos de otra forma, está un arbense, una hierba, ¿no? Viene la oveja o viene la vaca, lo come, ¿cierto? Lo arranca. Entonces nadie ahí dice, uy, pobrecito, cómo la vaca es mala y mató a la hierba. No, porque la vaca, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a rumiar, va a llenar esa microbiología acá, va a rumiar, ¿cierto? Y después lo va a botar. En todo ese ciclo, ¿qué hubo? Transformación. ¿Por qué? Porque ese ciclo va a ser el siguiente más productivo. La vaca o la oveja cogió esa hierba, nuevamente la metió en su rumia, empezó a enriquecerla, a transformarla y después lo botó. Y no botó a un desperdicio, sino botó todo un bosque de microbiología. Y eso vuelve a alimentar a la planta. Por eso que en un bosque puede estar ahí por miles de años y no se acaba. Hay vida eterna. Es tal cual nosotros somos. Entonces, esa inteligencia superior, que hay un átomo de esa inteligencia superior o de ese gran espíritu, hay un átomo dentro de nosotros. Cuando ese átomo, que muchos le podemos decir alma, sale del cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero ese átomo que nos da vida, eso que realmente nos da vida, eso sigue, eso es perenne. Entonces, en lugar de nosotros anclarnos y sentir temor por la muerte, es al contrario. Tenemos que empezar a ver como que la vida es una oportunidad para poder trascender. Pero no trascender el cuerpo físico, no trascender el nombre que yo tengo, sino trascender ese átomo que ese gran espíritu, que esa gran inteligencia me dio. ¿Cómo lo trasciendo? Lo trasciendo, por ejemplo, con servicio, con generosidad. Generosidad viene generar el dar. Yo genero el dar. Mientras más doy, más recibo. Y no me refiero a dinero, no es que hay que dar dinero. No, hay que dar lo que es de ese átomo del gran espíritu. Hay que dar o hay que servir a través de nuestros dones. Hay quienes pueden servir a través de curar, otros que sirven a través de ingeniar, otros a través de construir, otros a través del arte, otros a través de cuidar. Hay un montón de formas de generosidad. De esa forma uno trasciende. Entonces hay que aprender a trascender, ascender. Por eso dice trascender, ir más allá, transformarnos para ascender, para ir subiendo la escalera de la que siempre conversamos. Eso es lo importante. Entonces, mientras más subimos, vamos a solucionar temas económicos, cuestiones de relaciones con familiares, con la pareja, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Vamos a subir, ¿de qué? Curarnos, nuestra salud. Vamos a empezar a sentir esa plenitud que siempre buscamos, pero que ya está dentro de nosotros. Ya está dentro de nosotros, pero hay que trabajarlo. ¿Dónde hay que trabajarlo? En ese ego, en esos pensamientos, en esos miedos, en esos algunos complejos o de repente impresiones o traumas que podemos haber tenido. Por eso es tan importante la atención. Es tan importante la atención. Entonces, nosotros utilizamos la materia, ¿pero para qué? Para que alimente nuestra energía. Eso es lo más importante. Para eso hay que utilizar la materia, el cuerpo físico. Entonces, ese principio de dualidad, muerte y vida, materia, no materia, siempre es energía, pero hay que saber llevarla. Hay que saber llevarla. Es en el caso, por ejemplo, de hay algunas personas que deciden suicidarse, ¿no? Quieren optar por el suicidio. Entonces optan, o quieren optar, o se les mete en la cabeza eso. ¿Por qué? Porque no ven las cosas desde la perspectiva de lo que es no materia, de lo que es esa gran inteligencia, ese átomo de gran inteligencia que tenemos dentro. Entonces optan
¿Por qué? Por querer acabar con eso que no les pertenece. Sino que eso, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a ese gran espíritu, esa gran inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué optan por esa situación? Porque de repente no quieren afrontar una responsabilidad. Si no quieren afrontar una responsabilidad, de repente tienen temor o no saben qué hacer, o se sienten demasiado ansiosos y no saben qué hacer con eso, o se sienten deprimidos y no saben cómo salir de ahí. Y es entendible en un momento nomás. Pero eso que estamos sintiendo nos tiene que servir para transformarnos. Más bien eso es lo que debemos transformar, ¿cierto? Esa energía que nosotros estamos dejando que drene esa ansiedad, ese miedo, esa depresión, ese no saber cómo tener el valor para afrontarlo. Pero sí tengo el valor para de repente yo, y creo que es un valor, cuando en el fondo no me atrevo a enfrentar a la vida. Entonces esas cosas no le pertenecen a la vida, esas cosas le pertenecen al ego. Cuando nosotros vemos las cosas limitadas, o sea, en el tiempo, se inicia y se acaba, ese es el ego. El ego le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que cuando hay muerte, ya él no tiene este vehículo de expresión. Y tiene este vehículo porque nosotros lo dejamos. Porque nosotros no le prestamos atención a qué es lo que estamos pensando, a qué es lo que estamos sintiendo, a qué es lo que estamos haciendo o a qué es lo que estamos hablando. La atención tiene que ir en esas 4 cosas. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué hablamos? ¿Y qué hacemos? Entonces el ego le tiene miedo a lo que se le dice muerte. Pero esa alma, ese átomo del gran espíritu o de esa gran inteligencia, no. Porque sabe lo que viene más adelante. Entonces esas personas que quieren suicidarse, lo que va a pasar es que le van a dar otra oportunidad para que retorne, para que regrese. Y esa siguiente vida o esa siguiente existencia va a tener que afrontar el mismo inconveniente, esa misma crisis. Y vas a perder toda una existencia porque quitarte esa vida, tú no la generaste. Así que hay herramientas para salir. Hay herramientas en cualquier situación. Hay personas que, por ejemplo, mujeres, ¿no?, que a los 15, 16 años salen embarazadas. No han trabajado nunca. Viven en una chocita así y así empiezan. La vida les da una responsabilidad y no optan por lo más fácil, que es, ¿no?, abortar. Enfrentan eso. ¿Por qué? Porque siempre ese gran espíritu, esa gran inteligencia, ahí tiene la solución. Solo que nos pone esos momentos de crisis para que nosotros crezcamos. Para que nosotros empecemos a trascender, a subir. Ese es el sentido de la vida. Subir es la espiral de la que siempre hablamos. Esa espiral está en el bosque. Esa espiral está en un animal. Esa espiral está en una planta. Ese animal está en el suelo de un bosque. Perdón, esa espiral está en el suelo de un bosque. El bosque siempre crece. Entonces reflexionemos un poco. Nosotros tenemos toda esa fuerza adentro porque está ese átomo del gran espíritu dentro y ahí es donde tenemos que conectarnos. Conectarnos nosotros con eso que está ahí. El problema ¿cuál es? Que nosotros no le prestamos atención a ese átomo. Estamos pensando o lamentándonos por algo, que tengo temor. Nos concentramos en las cosas que nos viene del ego. El ego nos mete miedos. Ese trauma, ese complejo me mete miedo. Entonces me fragmenta más. Mientras yo dejo que el ego me fragmente más me alejo de ese gran espíritu. Entonces no tengo por qué fragmentarme. No tengo por qué dejar que se coma mi energía. ¿Esa energía es para qué? Para que yo crezca. Para que yo me revolucione. Para que yo suba. Entonces eso es lo importante. Entonces la vida y la muerte es la misma moneda. Y esa moneda no se llama vida y muerte, se llama vida. Todo es vida. Y la vida está para dar. Mientras yo más doy con esa moneda, más también me retorna. Más yo puedo seguir subiendo. Ese es el sentido o ese es el enfoque que queremos plantear. Así que, igual, si
tienen dudas, consultas, lo que ustedes quieran comentarnos, con gusto. Y recuerden que la paz es la tierra, la naturaleza es la semilla y tu revolución es la floración. Un abrazo, nos vemos.